Hoy vamos a escuchar la experiencia de una persona que llegó desde España para llegar a Paraguay. De hecho, se casó con un paraguayo y ya tiene un año viviendo allí. Estamos hablando de Marta Vara. Por si no se han dado cuenta, estamos subiendo reacciones lunes y viernes a este canal, todos hablando de Paraguay. Así que si no lo sabían, pues ya lo saben. Cada lunes y viernes tenemos una cita aquí para hacer un videito. Espero que a ustedes les esté gustando. Suscríbanse porque me he dado cuenta que hay muchas personas que no les gusta suscribirse a los canales. Pero si se suscriben, hacen que este canal vaya creciendo también poquito a poquito. Nos quedamos estancados, no llegamos a los 5,000. El otro canal ya va llegando a los 7,000 y aquí no avanzamos. Así que si ustedes me apoyan con eso, se los agradecería un montón. Por cierto, el video original como tal se llama La verdad tras un año viviendo en Paraguay. Si ustedes quieren ver el video original completo sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, vayan dejando su like, suscríbanse y vayamos viendo. Bueno, para los que no conozcáis mi historia, yo a los 16 años empecé a trabajar, en una tienda de ropa que se llama Stradivarius, muchos de vosotros la conoceréis, y básicamente pues estaba muy explotada, me pagaban muy mal, por supuesto, trabajaba muchísimas horas, estuve trabajando también en un hotel de la playa un verano, el verano que cumplí los 18 años, pero yo tenía 17 en ese momento, ya estaba viviendo sola, compartiendo piso con mucha gente en una habitación cochambrosa, con humedades en la pared, un desastre total y absoluto, pero fue bastante divertido, era joven en esa época y todo valía. Y pues trabajaba allí en el hotel, de 7 días a la semana trabajaba 6 y tenía un día de fiesta y trabajaba los 3 turnos. Trabajaba desayuno, comida y cena. O sea, imaginaros, me pasaba todo el día trabajando por 4 duros literalmente. Después me fui a Barcelona y estuve trabajando de músico, de profesora de música y como azafata en algunas ferias y congresos también. Y de camarera también, o sea, básicamente de lo que podía, de lo que buenamente me salía. Acabé la carrera de música, conseguí una plaza como profesora de música en una escuela. Me pagaban también muy mal. Yo también decidí... No sabía que era músico. Qué interesante. Yo soy músico, podríamos decirlo, pero yo no estudié música. Sí estuve un añito ahí estudiando un poquito, pero eso fue reciente. Yo llevo más de 15 años tocando el piano, pero es más con experiencia que realmente estudiando. Y estudiar enfermería en ese momento, justamente pues porque como músico vi que me iba a morir de hambre en Barcelona, a pesar de estar tocando como solista en grupos de música de cámara con las principales orquestas de la ciudad, no alcanzaba para vivir, esa era la realidad. Por lo tanto, estudié enfermería porque siempre me llamó muchísimo el campo de la salud y la verdad disfruté mucho de estudiar esa carrera por todo el conocimiento médico que adquirí. Fue muy interesante y entonces, pues imaginaros, estaba por la mañana en la facultad de enfermería, por la tarde trabajando de profesora de música, por la noche ensayando los conciertos y los fines de semana trabajando pues como solista o tocando en orquestas. Una vida cero acomodada, como podéis ver. A todo esto el otro día me acordaba pagando una habitación cochambrosa absolutamente en un apartamento súper pequeño, viejo, terrible, que tenía hasta cucarachas por ahí. Recuerdo que esa habitación me costaba 280 euros al mes y tenía un colchón en el suelo. Era una habitación de 2 por 2 metros cuadrados. Yo estoy seguro que por 280 euros en Paraguay consigue una buena renta en un lugar bonito y grande. Y aquí también. Quizás no super lujo, pero decente. Bueno, es interesante conocer la historia de una persona. Uno que es chismoso, ¿verdad? Y no tenía prácticamente ni armario. Tenía una cosa súper pequeñita donde colgaba yo allí mi ropa como podía. O sea, imaginaros, era un bajo que daba al interior, a un patio de luces que caían todos los calcetines de los vecinos de arriba, allí al patio interior. Teníamos que estar cada 2 por 3 limpiando pañales y cosas que caían ahí random, o sea, una absoluta fantasía. Para la gente que se piensa que yo vengo de cuna de oro o no sé, o que soy millonaria, comentarios de estos, pues no, señores, la realidad es que no. Mis padres eran profesores de instituto, me dieron una muy buena educación, me dijeron que era muy importante estudiar en la vida, cosa que yo apoyo y respaldo totalmente, pero cuando yo tuve 16 años, igual que mis hermanos, fue como, búscate la vida, tienes que ponerte a trabajar, no te vamos a estar financiando nada. Así que buena suerte. Por lo tanto, los estudios nos los pagamos nosotros mismos, a nosotros mismos, y enseguida pues salimos al mercado laboral pues a batallar con la vida, básicamente. Bueno, ya tuve la carrera de música y empecé a trabajar de enfermera. Con 26 años empecé a tener un salario mínimamente decente. Estoy hablando de unos 2.500 euros al mes, que para ser Barcelona pues tampoco es que sea un gran sueldo, teniendo en cuenta de que los... Claro, en Barcelona, porque yo con 2.500 euros al mes estoy más que tranquilo, la verdad. No gano ni de lejos eso. Pero bueno, son contextos muy diferentes, obviamente. Pero con eso la verdad es que viviría bastante tranquilo. No les voy a mentir. Apartamentos que tienen un mínimo de dignidad pues están alrededor de 900.000 euros. O sea, no te quedaba mucho margen después de pagarte el alquiler. Tuve que compartir piso siempre. Siempre fui una persona muy ahorradora, por suerte, y en base a trabajo, esfuerzo y ahorro duro y a decir que no a muchísimas cosas, pues
fui generando pues un poquito de patrimonio en ese sentido, unos ahorros mínimos, pues bueno, que entre multas, sustos, reparaciones de piso, mudanzas, me mudé como 5 veces de piso. También me lo pasé muy bien, evidentemente, en mis años de juventud, pero no fue una vida para nada acomodada. Luego, cuando trabajé de enfermera, los primeros contratos, pensad que al igual tienes un contrato de 15 días en un centro de salud, luego tienes un contrato de un mes, siempre sugerencias, nunca sabías si te iban a renovar o no, a veces te renovaban, a veces no, cuando volvía la persona de baja. Entonces vivías en una incertidumbre constante, saltando de centro en centro, cosa que pues era buena y mala. Buena porque conocías muchas maneras de trabajar, te volvías tremendamente resiliente, porque claro, hoy estabas aquí, pero mañana, quién sabe. También conocías los diferentes barrios de la ciudad y las diferentes realidades socioeconómicas pues, que había en cada barrio. Finalmente pues acabé consiguiendo mi plaza fija en un centro de atención primaria, hice oposiciones y todo. Me gustaba la parte de management y me postulé pues, para una plaza de directora para otro centro de salud, uno de los más grandes que había en Barcelona, que tenía más de 150 profesionales a cargo. Con tan buena suerte de que llegó la pandemia. Me cogieron de directora en febrero del 2020. Pues bueno, llegó la pandemia a cuestas, eso fue una locura, pero un máster en dirección y gestión de centros sanitarios, yo creo que imagínense, ser director de un hospital, centro de salud o lo que fuera, en plena pandemia. Te agarran en curva. Creo que eso fue como traumante de una vez. Después de eso ya le perdí el miedo a todo, en general. Porque ya era como después de sobrevivir a esto, ya, ¿qué más? Ya le perdí el miedo. Sí que es cierto de que estudié varios másters en esa época. Había hecho un máster en pediatría para especializarme. Yo fui enfermera de pediatría anteriormente, en esos últimos años. Luego fui la directora de este centro de salud. Entonces estudié un máster en gestión y administración de empresas con una especialización en gestión sanitaria. Y finalmente pues hice un máster en salud pública. Luego trabajé también en investigación a nivel nacional, hasta que me ofrecieron para trabajar en una multinacional a nivel europeo. Pues al final acepté esa oferta que me habían hecho, era una oferta muy buena para ser Clinical Governance Manager, digamos, que era como trabajar para la sede de la empresa y llevar 15 países, auditoría de clínicas, guías de práctica clínica. Vamos a ver cómo aterriza esta historia en Paraguay, porque aquí de momento tiene pinta que le está yendo relativamente bien en España. Creo que no es cualquier cosa decir era directora de un centro de salud muy grande en España. Creo que no cualquiera lo puede hacer, aparte con diferentes máster y todo. Vamos a ver cómo se cruza ahí la historia. Y políticas de empresa. Llegó un punto que vi pues, que tampoco no podía crecer mucho más. Yo ya tenía 30 años y bueno, y con la proyección que tenía profesional dentro del ámbito sanitario, la verdad es que había quedado bastante desencantada por toda la parte de la pandemia, de lo que había vivido. En el privado tampoco veía que pudiera crecer mucho más o que me acabara de encajar con lo que yo era. Yo quería hacer muchas cosas, tenía muchas propuestas de mejora, era una persona muy inquieta, muy innovadora. Y en estos ambientes la verdad es que lo que es la innovación y las ideas nuevas, pues como que no les gustaban mucho. Pienso que me están poniendo muchísimas limitaciones y que yo quiero y puedo hacer mucho más, que tengo mucho más por ofrecer. Así que nada, que dije, me voy a lanzar a emprender. Y ahí fue cuando empecé con un par de emprendimientos en Barcelona. Uno fueron fiestas de electrónica y diréis, ¿por qué? Bueno, porque acabé bastante cansada y saturada de ambientes encorsetados, protocolos clínicos. Entonces yo ideé un tipo de... Bueno, es que ahora vamos con el tema de emprender en España. Es casi como llevarle la contraria al sistema. En España no les gusta que la gente emprenda, por lo que yo he escuchado. Cada vez que alguien dice, no, es que soy autónomo, es como, ¿qué estás haciendo en España? Ya van a escuchar por qué. De fiesta, un concepto diferente y nuevo. La verdad es que funcionó muy bien. Hice varias fiestas que vinieron más de 300 personas, como que en 4 meses conseguí bastante, pero nuevamente me choqué con los problemas de Barcelona, que eran costes altísimos de alquiler de espacios, luego los lugares se quedaban con un margen altísimo de los beneficios, aparte la cuota de autónomos, que no salían los números por ningún lado. Resultado final, yo estaba haciendo una inversión enorme para poder hacer todo ese despliegue con esa calidad y me estaba quedando un margen bajísimo. Entonces, evidentemente, yo iba tirando de ahorros propios, pero no podía seguir en esa situación mucho más tiempo, ¿no? Y un poco por toda esa conjetura y todo ese malestar financiero, me metí un poco en el tema de inversiones porque empecé a moverme mucho en ambientes de emprendedores, tanto locales como internacionales. Me movía mucho también por el ambiente de las startups, empecé a ir a muchísimos eventos, a relacionarme con mucha gente y me di cuenta pues, que la gente dominaba muy bien el tema de las finanzas personales y tema de inversiones. Y acabé juntándome con un chico pues, que bueno, daba clases de inversiones en másters en universidades de Barcelona, en business schools, como por ejemplo EADA,
y otro en ESADE, referentes y dos instituciones muy importantes a nivel de negocios en Barcelona, y empecé a nutrirme mucho de estas dos personas y acabé siendo socia de uno de ellos para un proyecto de educación financiera que se llamaba Investing After Work. Me metí bastante en este tema, pero bueno, otra vez nos encontramos con la barrera de los locales, de que la gente no tenía dinero prácticamente pues para poder acudir a los eventos. Nosotros queríamos enseñarles a invertir y bueno, pues la gente de a pie que quiere aprender a invertir es la gente que no tiene dinero para ahorrar, porque están atrapados en la rueda de la rata, ¿no? Los emprendedores realmente siempre estaban dependiendo de business angels o de venture capitals o de fuentes externas de financiación para sacar adelante sus emprendimientos, y a mí eso al final llegó un momento que dije, es que yo no quiero depender de un inversor al que luego le tenga que deber el 60% de mi negocio. Por todo esto, y también al empezar a salir con Mauri, que es paraguayo, pues llegó el momento en el que yo dije, oye, creo que el lugar no es España, el lugar es Paraguay. Por el tema de los impuestos, por las oportunidades de negocio, por el crecimiento económico, porque Mauri es constructor, por el tema de las inversiones internacionales, el emprendimiento, etcétera, etcétera, dijimos, el lugar no es España, el lugar es Paraguay. Y por eso decidimos mudarnos aquí con nuestra familia, con mi niña. Mi niña tenía 3 años cuando llegó y la verdad es que ha sido la mejor decisión de mi vida, pero vamos, de largo. O sea, lo que yo he vivido y he podido crecer en un año aquí en Paraguay no tiene nada que ver con el suplicio que he tenido que vivir y lo que me ha costado en sufrimiento, en tiempo, en esfuerzo, en estudios, en todo, en Barcelona. De sentirme aquí súper valorada como profesional, allá, ser una batalla constante por demostrar, competir, no podías acceder nunca a las altas esferas, no podías demostrar, no podías cambiar nada. Y aquí todo lo contrario, tú aquí llegas y juegas con tus propias reglas, tienes la oportunidad de equivocarte, tienes la oportunidad de probar, porque el coste que te supone esa prueba, ese MVP, es tan bajo comparado con el coste que te supone en España. Tienes un abanico de opciones tan amplio que es imposible no crecer. Entonces yo desde que llegué parece que los negocios me están buscando a mí. Yo he experimentado cosas que no he vivido jamás en España viviendo aquí. Que te llamen medios de comunicación súper importantes, como la televisión nacional del país, o las principales radios, o salir en medios de comunicación como Forbes o otras empresas muy importantes. Sí, que me han salido ahí algunas recomendaciones en YouTube de cuando ella ha estado en algunos programas. Que la verdad, los españoles que han llegado a Paraguay han experimentado cambios en su vida radicales. Estamos hablando que muchos de ellos llegan a empezar casi de cero en Paraguay. Obviamente hay muchos nómadas digitales que ya van con ciertos empleos o ciertos emprendimientos empezados, pero hay otros que llegan casi sin nada, al menos en tema de empleo, y también logran sobresalir. ¿Se recuerdan ustedes que estuvimos hablando de los amigos de Two Love Bears? 2 venezolanos que llegaron a Paraguay y ellos mismos han dicho en sus propias palabras, Paraguay nos abrió oportunidades que jamás habíamos tenido. Entonces no se trata de una persona que lleva plata nada más, sino que cualquier persona que decida, eso sí, echarle ganas y trabajar, va a lograr sobresalir en Paraguay. Eso está bonito. Importantes aquí en el país, que pueda ser miembro del Club de Ejecutivos del Paraguay, que es una sociedad súper selecta y que no todo el mundo tiene acceso a este tipo de círculos. Y luego el tema de las inversiones. Yo tenía un piso en propiedad en Barcelona. Ese piso solamente lo pude tener porque mi padre estaba a punto de fallecer. De sus ahorros de toda su vida, sabiendo que se iba a morir, decidió donarme la entrada para un piso, con su consecuente pago de impuestos, por supuesto. No iban a ser donaciones sin impuestos, no. Con esa donación que me hizo mi padre, pude dar la entrada. Claro, luego me hice una hipoteca hasta que tuviera 60 años, a un precio bastante razonable porque lo pillé en un buen momento, y me salía más o menos una cuota de unos 720 euros al mes, ¿vale? Cosa que me quedó bastante ok. Pero aún así, con todos los gastos que teníamos de comunidad, de ayuntamiento, de seguro de hogar, los gastos de luz, agua y gas, que madre mía, disparados totalmente. Mira, yo empecé a hacer números y dije, es que no tiene ningún tipo de sentido, sinceramente. O sea, mantener un piso en Barcelona, estando yo en Paraguay, valoré la opción de alquilarlo. Pero ¿qué pasa? Que en Barcelona tienen el precio del alquiler topado. Por una calculadora que tienen allá, que te dice a qué precio puedes alquilar tu departamento, me salía que lo podía alquilar por 870 euros al mes. Entonces yo me pasé toda la vida pagando apartamentos en Barcelona de 900 para arriba, y cuando me llegó el momento a mí de ser propietaria, me sacaron una ley que me dijo, no puedes hacer Airbnb porque no dan licencias, está prohibido, tienes que ponerlo en alquiler tradicional. Ese alquiler tradicional tienes que alquilarlo a 5 años sin cambiar el precio al que lo estás alquilando, excepto la subida del IPC anual, que es muy poquito, y encima te estamos diciendo que solo lo puedes alquilar a 870 euros al mes. Yo me puse a hacer números y me salía a pérdida. Y no solo eso, sino que ahora súmale toda la inseguridad jurídica que tiene el tema de los ocupas. ¿Qué pasa si me alquila el piso una persona y luego me deja de pagar? Eso de los ocupas, la otra vez yo estaba escuchando las noticias en España
Y es algo tan absurdo. Yo no sé cuánto tiempo vayan a durar con el gobierno que tienen ahorita. Ahorita yo quiero pensar que ya tienen que salir de eso, porque está siendo absurdo. Estamos hablando que cualquier persona pueda adueñarse de una casa en cuestión de días y que la ley los protege. Está bien ilógico. Si ustedes no lo conocen, busquen así Okupas España y vean en TikTok, en YouTube, y van a informarse de eso. Es ilógico, absurdo. Y las historias que se cuentan ahí no tienen sentido. Yo la verdad es que hubiera hecho lo mismo. Al final de cuentas, sí, tenés un pisito ahí en España, pero te está generando pérdidas solo por mantenerlo. Mejor venderlo y que otra persona se encargue de eso. Pues que no lo puedo echar. Que me tengo que estar 3 años de juicios, que voy a tener que yo pagar esos juicios hasta que gane el juicio y pueda echar a esa persona de mi casa. 3 años. O sea, era una pérdida de dinero. Total, que al final pues decidí vender mi piso en Barcelona. Y con lo que yo gané de ese piso, invertí en Paraguay. Hice varias inversiones inmobiliarias que seguramente me van a salir unas rentabilidades espectaculares por lo que estoy calculando y por los históricos que estamos viendo y por lo que está pasando. Porque yo llevo un año aquí y las plusvalías que estoy viendo desde hace un año, tanto en alquiler como en compraventa, son espectaculares. O sea, estamos hablando de que hace un año mi apartamento me costaba 600 euros. El apartamento en el que yo estoy viviendo aquí en Asunción, a día de hoy no te cuesta eso ni de broma, te cuesta mínimo de 1.000 a 1.200, 1.300 euros al mes. O sea, menos que eso es bastante complicado. Apartamento de 3 dormitorios con una plaza de parking, 2 baños, balcón con parrilla en un barrio bastante bien de Asunción, amueblado. Lo mismo con los Airbnbs, han subido una burrada. Lo mismo con los alquileres tradicionales. Lo mismo con las plusvalías de los pisos. Conclusión, pues por supuesto que ha sido una buena decisión venir aquí. Y sinceramente, yo el tema de las cotizaciones y de darle mi dinero a un gobierno con la promesa de que el día de mañana yo voy a tener una jubilación, lo siento, pero yo ya no confío en eso. La gente en España no tiene hijos. ¿Quién va a pagar mi pensión? Tenemos este volumen de gente mayor que tenemos que sustentar, la gente joven, y tenemos esto de gente joven trabajando. Cuando nosotros lleguemos a engrosar esa cantidad de población que tiene más de 65 años y necesitemos que nos paguen una pensión, ¿quién va a trabajar si la gente no tiene hijos? Yo tengo 35 años y de mis amigas, de todas mis amigas, ha habido una que ha tenido un hijo después de mí. El resto ninguna. Pero no es que no quieran, es que no pueden. Es que tener un hijo en España te sale extremadamente caro. Sin embargo, aquí todo lo contrario. Veo a gente que tiene menos de 35 y van por el 3er hijo y se están planteando tener el 4. Y dices, ¿pero cómo es posible? Bueno, porque aquí los números... Bueno, yo la verdad es que no vivo en España, ni cerca, pero así como que me alcance para tener un hijo, tampoco. Por eso en el video anterior que estábamos hablando de los nombres, estábamos descartando hasta cierto punto esa probabilidad. Al menos de momento apenas me alcanza para sobrevivir yo. Está complicado, pero ahí vamos, no me quejo para nada. Son muy diferentes. El coste de la vida es muchísimo más bajo y tú puedes realmente tener una calidad de vida buena y puedes mantener a tus hijos si tienes un buen trabajo. Otro dato que puedo tirar, me preguntan, bueno, pero el salario de media que puede tener aquí un paraguayo, hombre, depende mucho del tipo de trabajo que tengas, pero si tú tienes una formación, una especialización o tienes un título universitario, vas a cobrar alrededor de $1.000 o más. Y esto para Paraguay es un buen sueldo. Y además, gente joven, o sea, tenemos a gente joven que ya está cobrando esos sueldos, alrededor de $1.000, de aquí para arriba. O sea, no van a ir a menos, van a ir a más. Y estamos hablando que en España la media de sueldo es 1.500, 1.700 euros al mes. Te empiezas a valorar y dices, ostras, es que realmente aquí el techo es muy alto, ¿no? Aquí hay mucho campo para crecer. La calidad de vida es muy buena a todos los sentidos, por el clima, por la calidad de la gente, por la comida. Aquí tener un coche no te cuesta, no tienes que pagar más que el impuesto de circulación de cuando lo pones en circulación y la gasolina, y a funcionar. No tienes una revisión anual obligatoria como la ITV, como en España. Para bien y para mal, aquí yo ya no voy a entrar de si es bueno, si es malo, pero oye, al menos tú puedes jugar con tus números, tú eres libre de hacer lo que quieras con tu dinero. Si tú no quieres pagarle al IPS, a lo que es la seguridad social de aquí, pues no le pagas. Yo, por ejemplo, pues yo no tengo IPS. No lo tengo porque prefiero invertir mi dinero en otro lugar. Es que no quiero darle mi dinero al Estado, porque no quiero tener una promesa vacía de que en un futuro me van a dar una pensión, que no sé si va a ser de 500 euros, de 1.000 o de 0, porque no tenemos ni idea de lo que va a pasar en el futuro. Y para mí, a día de hoy, después de todo el conocimiento acumulado que he tenido, que he tocado todos los palos que han habido a nivel profesional y laboral, he estado de funcionaria, en privada, músico, artista, vamos, he tocado todos los palos, y ahora empresaria aquí en el extranjero, a mí lo que me parece más inteligente es emprender tu propio negocio, si puedes, invertir tu dinero. Esos alquileres, esas reventas, ese negocio o negocios que tú hagas, eso va a ser tu jubilación.
No le des el dinero a un Estado que luego va a hacer lo que le dé la gana con ese dinero. O dejes a merced del futuro, de las futuras generaciones, de lo que ellos produzcan, que te paguen a ti tu futura jubilación. Mi visión y mi percepción de todo lo que he estado viendo, y pensad que yo he hecho una evolución y un cambio brutal. Mis padres han sido funcionarios toda la vida. Ellos me dijeron, sácate una oposición. Yo era funcionaria. O sea, yo he vivido esa vida, y he vivido en ese ecosistema, y he vivido rodeada de gente que todo el mundo pensaba en la jubilación. Y también he estado en el otro lado y he vivido la mentalidad totalmente opuesta. Y después de vivir todos estos universos, mi conclusión final es: invierte tu dinero y no confíes en un gobierno. Estamos viviendo ahora una oportunidad de oro en un país que está en un momento clave, que a nivel mundial no vais a encontrar ni esta seguridad jurídica, ni estos precios, ni este crecimiento. Cuando tú te pones a comparar el resto de opciones que tienes a nivel mundial, no hay comparación, no hay ningún país que sea mejor que Paraguay, esa es la realidad, y si no, lo podéis investigar y lo podéis buscar vosotros mismos. Por eso están viniendo tantísimos empresarios e inversores, gente muy grande de España, muy grande, que me está contactando para que nosotros les gestionemos todo. La estructura empresarial, la estructura fiscal, la residencia, la cédula, el RUC, el tema del alquiler, de la búsqueda de viviendas, de la búsqueda de inversiones, gente que quiere hacer desarrollos propios, también les podemos ayudar con eso, para que les busquemos granjas, para que les busquemos naves industriales, para que les busquemos terrenos para hacer desarrollos, hoteles, barrios cerrados. Nosotros estamos aquí para ser la ayuda, el apoyo, la puerta de entrada y un refugio a todas esas personas que quieren huir de esta situación rocambolesca que se está viviendo en el resto del mundo y aprovechar este país increíble que está naciendo, surgiendo y creciendo, y vivir una mejor vida. De verdad, esto para mí sí que es un estado de bienestar. A lo mejor alguno de ustedes puede estar en desacuerdo con lo que ella ha dicho. Puede ser, todos pueden tener opiniones diferentes. En muchas cosas yo puedo estar de acuerdo, sobre todo cuando hablan de un gobierno que es incierto, que la mayoría de veces te ha decepcionado. Obviamente no vas a querer darle tu dinero, sobre todo cuando estás viendo que no están haciendo algo realmente con ese dinero, pues a veces duele un poquito. Se lo digo porque a veces yo digo, uff, todos los impuestos que se pagan aquí para que todo se lo embolsen las personas que están en el poder. Pero esa ha sido su experiencia. Ella en un año ha vivido en Paraguay lo que en su vida ha luchado. Ya escuchamos toda la historia que ha tenido que pasar. Creo que ha probado todas las instancias laborales y al final lo que mejor le resultó y lo que más rentable le ha salido es vivir en Paraguay. Impresionante. Obviamente es un caso particular, no todas las personas tienen por qué tener la misma experiencia. Puede ser que ustedes digan, no, yo aquí en Paraguay la estoy pasando mal y quiero salir de aquí. También puede ser. Los contextos de cada uno son muy diferentes. Yo he conocido personas que han venido a Guatemala y han evolucionado su vida a un punto que ahora viven súper bien. Y luego tenemos otros casos que pues han salido de Guatemala para poder sobrevivir. Así que todo depende de la persona, del contexto y de la historia que esté contando. En fin, espero que se hayan entretenido, les haya gustado. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá. Seguramente cuando estén viendo este video ya pasó el partido de Paraguay, pero felicidades también por haberle ganado a Alemania. Yo confiaba, yo ahí compartí una historia donde les dije que tenía fe, que ganaban ese partido. Esperemos que ya que suba este video también le hayan ganado a Francia. Bien difícil eso, yo lo sé, pero uno nunca sabe. Y si no lo lograron, que sepan que yo siempre les tuve fe. Para mí la albirroja tiene que ser campeona del mundo, aunque estemos en contracorriente. En fin, nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.